Listo, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Mateo Rodríguez y hoy vengo pues a darles esta charla sobre el uso de imágenes diagnósticas en nefrología. La idea es pues conversar un poquito acerca de las generalidades de las principales técnicas radiológicas pues que nosotros utilizamos en la práctica clínica y posteriormente vamos a abordar algunas de las patologías puntuales con sus indicaciones. Sin embargo, pues les quería pues comentar desde ya que hay que comprender que el uso de imagen en cada patología pues forma parte de su algoritmo diagnóstico correspondiente. Por lo tanto, pues los invito a profundizar sobre cada una de ellas porque pues si no la charla sería muy larga. La idea aquí pues es hablar un poquito de las generalidades como tal. Esta fue la bibliografía que utilicé. Me basé principalmente pues en este artículo de las técnicas de imagen en el estudio de las enfermedades nefrológicas en el Core Curriculum de 2019 para el uso de imagen en patología renal, en algunos libros de nefrología clínica para las patologías, algunos artículos puntuales para las imágenes que son un poco más específicas y lo que es radiopedia para las imágenes diagnósticas de la segunda parte de la charla, principalmente. Entonces comencemos con la primera parte, la más larga, que es sobre las generalidades de las técnicas radiológicas, en la que vamos a hablar lo que son principalmente algunas indicaciones generales de cada una de ellas y las ventajas y desventajas de cada técnica. Entonces comencemos hablando de la radiografía simple de abdomen. Y al hablar de la radiografía simple de abdomen, lo primero que debemos decir es que este tiene un uso limitado en lo que es pues, la patología nefrológica, debido a que primero utiliza radiación ionizante y segundo y más importante, proporciona información limitada con respecto a lo que es el estado del riñón y las vías urinarias. Con esto claro, pues podríamos preguntarnos en qué casos podría resultar útil. Y en nefrología hay una indicación muy puntual para este método diagnóstico, que es la detección y seguimiento de calcificaciones renales y de la vía urinaria. Sin embargo, pues tampoco este sea la primera línea, ya que para eso pues tenemos la ecografía. Sin embargo, es especialmente útil cuando hay litiasis en zonas donde la ecografía no permite visualizar bien el cálculo, como lo son principalmente los uréteres. Con esto claro, pues podemos pasar a la ecografía de abdomen, que es una exploración esencial en el estudio de la patología nefrológica y es básicamente la prueba más importante que vamos a ver en nefrología. Esto debido a que es un método inocuo para el paciente, es de bajo costo y es de alta disponibilidad. La ecografía nos permite hacer una valoración adecuada y en tiempo real de muchas estructuras que no son de importancia para lo que es la patología nefrológica, como lo son el parénquima renal, la vía urinaria, la vejiga y otras estructuras abdominales relacionadas. ¿Cuál es la desventaja acá? Que la ecografía, pues a pesar de que es muy disponible y que es sencilla de utilizar, la interpretación pues siempre va a ser operador dependiente y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros pretendemos utilizar una ecografía, debemos capacitarnos primero para la imagen porque no es tan sencillo de interpretar. Con esto claro, podemos ver que la ecografía sirve principalmente para realizar una valoración anatómica con un nivel de detalle bastante aceptable, como podemos ver en esta imagen de un riñón, en la que podemos ver su corteza, las pirámides medulares, los cálices renales y otras estructuras. Puntualmente, la ecografía nos permite valorar lo que son el tamaño renal, el volumen renal, la presencia de malformaciones en el órgano o de variantes anatómicas según sea el caso. También permite valorar la corteza y la médula renal, así como la presencia de lesiones focales y de litiasis, y también permite visualizar lo que son la vejiga y otros órganos pélvicos. Ahora, aparte de la ecografía básica como tal, podemos solicitar algunas técnicas ecográficas especiales que van a aumentar su valor diagnóstico, como lo son la ecografía Doppler renal, la ecocistografía y la ecouretrografía, las cuales vamos a profundizar un poco. Sin embargo, pues estas ya son imágenes con unas indicaciones mucho más puntuales, no son algo de rutina y pues generalmente son exclusivas para el especialista. Digamos que el médico general no, en la mayoría de los casos no va a tener que hacer estas técnicas, sin embargo, pues es importante conocerlas. Entonces empecemos con la ecografía Doppler renal, la cual es una técnica de imagen que permite valorar lo que son los vasos y las ramas principales, tanto arteriales como venosas, y muy importante, las características del flujo de estas. Esta imagen es de gran utilidad en lo que es la sospecha de trombosis arterial o venosa, para la valoración de la estenosis renal y básicamente para la valoración de lo que son patologías vasculares renales. Algo importante es que también permite valorar lo que es la vascularización intrarrenal principalmente en lo que son abscesos renales, mediante una técnica que se conoce como el Power Doppler. En cuanto a la ecocistografía, es útil para valorar lo que es el reflujo vesicoureteral y es una alternativa a una técnica pues, que es como de furor actualmente en la nefrología, que es la cisturetrografía miccional seriada, también conocida como el CUMS, que esta la vamos a ver un poquito más adelante.
La principal ventaja sobre esta es que esta es un poquito más sencilla de realizar y que está un poco más distribuida, es decir, tenemos más fácil acceso a ella que la otra, pero pues digamos que todavía está peleada entre los dos cuál sería la mejor indicación. Ahora, esta técnica se realiza tras el sondaje vesical y se debe administrar suero mezclado con un contraste ecográfico que es de burbujas de hexafluoruro de azufre, y esta técnica nos permite realizar un estudio en tiempo real y durante al menos 2 ciclos miccionales de los riñones, y nos permite valorar lo que es la llegada del contraste a los sistemas pielocaliciales y el grado de dilatación alcanzada cuando en el caso de que exista. Ahora, la cistouretrografía miccional seriada, también conocida como CLUMS, es una técnica que nos permite realizar una valoración de la anatomía de la vía urinaria y también permite valorar el mencionado reflujo vesicureteral. Ahora, como ya vimos, pues es una alternativa a la ecocistografía. Sin embargo, esta presenta una desventaja, y es que no está tan universalmente extendida como la primera y que requiere mayor entrenamiento. Es decir, es mayor operador dependiente y la persona debe estar más capacitada para poderlo utilizar. Sin embargo, como podemos ver en estas imágenes de distintas proyecciones de la vejiga llena, en lo que son pues la imagen A en antero-posterior, en la vena oblicua derecha y en la seno oblicua izquierda, nos permite realmente ver la estructura con un nivel alto de detalle, y también podemos ver que nos permite ver lo que es la presencia de la transmisional de choque con sonda en la imagen D y la transmisional sin sonda en la imagen E. Es decir, nos permite valorar también lo que es la funcionalidad y el reflujo que les comentaba. Ahora, la utilización de técnicas de escopia pulsada de baja dosis hace que haya disminuido muy significativamente la dosis de contraste que se necesita para la realización. Por lo tanto, podríamos esperar que en un futuro esta técnica sea aún mayor, aún más extendida, no solo por la calidad de detalle, sino porque ahora el paciente requiere menos contraste para su realización y se espera que haya más personas capacitadas para utilizarla, por lo que es importante conocerla. En cuanto a la urografía intravenosa, esta es una prueba de una utilidad muy limitada, debido a que tiene dos indicaciones muy puntuales, que son la presencia de litiasis y lo que es la anatomía, o sea, la valoración de la anatomía, o la presencia pues, de alguna patología o obstrucción de la vía urinaria. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos otros métodos para valorar todas estas patologías, como lo son la ecografía normal, el urotac y la uroresonancia magnética, y todas estas alternativas nos van a dar mayor información sobre los órganos adyacentes, sobre otras estructuras, relaciones anatómicas, y nos permiten pues dar un poco más de información de esta técnica. Por lo tanto, siempre que tengamos una de estas alternativas, que algunas ya les he comentado, otras ya les voy a comentar más adelante, vamos a preferir utilizar esas antes de utilizar la urografía intravenosa. Ahora hablemos del ATAC, y es que el ATAC, vamos a ver que después de la ecografía normal, la ATAC va a ser la prueba que más vamos a pedir en muchas de las patologías, debido pues principalmente a la cantidad de información y detalle anatómico que nos proporciona, además de su sencillez y rapidez. Ahora, estas ventajas surgen debido a que este método tiene una alta resolución espacial, lo que permite realizar reconstrucciones multiplanares, es decir, pues los múltiples planos del TAC, eh, a diferencia pues de otras imágenes que son más que todo en 2D. Esta nos permite una reconstrucción un poco más tridimensional, si se quiere ver de esa forma. Ahora, ¿cuál es su principal desventaja? Es que esta emplea radiación ionizante y a dosis mucho mayores que las de la radiografía, lógicamente, por lo que en el caso de la patología nefrológica su uso debe estar bien justificado. Si tenemos una alternativa que no utilice radiación ionizante como la ecografía y nos permite dar una valoración o una información adecuada, deberíamos utilizarla primero. También debemos saber que en la mayor parte de los estudios va a ser necesario utilizar contrastes yodados por vía intravenosa. Y esto pues ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero hay que tenerlo en cuenta porque pues muchos de estos contrastes van a interferir precisamente con la función renal, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si vemos la imagen de la derecha, podemos ver el nivel de detalle de un ataque abdominal como tal, podemos ver las relaciones de distintas estructuras, podemos ver pues ambos riñones al lado de lo que es la aorta y pues la columna, y podemos ver pues también su relación con lo que son el hígado y el páncreas y otras estructuras, y esto va a ser muy importante en muchas patologías, principalmente en una muy puntual que vamos a ver más adelante, como es el trauma renal. Ahora, se pueden utilizar distintas técnicas para obtener imágenes con distintas utilidades de manera aislada o combinada.
Es decir, que podemos utilizar estas modalidades para obtener un poco más de información, tanto según lo que necesitemos, o una de ellas o todas en conjunto. Y todas nos van a dar pues distintas informaciones pues, para complementar el diagnóstico. Y aquí les voy a hablar un poco de lo que es la TAC convencional, la UroTAC y la AngioTAC. Entonces, como sabemos, la TAC convencional es la modalidad que muestra información anatómica más detallada dentro de lo que son las tomografías. Vamos a ver que esto siempre se discute un poco con lo que es la resonancia magnética, más adelante les cuento un poquito de eso, pero pues hablando puntualmente de la TAC convencional, esta nos permite observar, entre otras cosas, lo que es la estructura anatómica del riñón, la presencia de calcificaciones renales y permite además valorar lo que es la captación del parénquima cuando hacemos la toma del TAC con contraste. Como podemos ver en esta imagen a la derecha, en la que hay una captación de contraste de lo que es la médula renal, sin embargo vamos a ver que la corteza renal no está captando contraste. Esto nos permite pues dar información acerca pues de no solamente de la vasculatura renal, sino que también nos permite pues tener una mejor información del detalle anatómico pues, del órgano. Y ahora hablemos un poco de lo que es la urotac y la angiotac. En cuanto a la urotac, pues esta no solamente nos va a mostrar el detalle anatómico, sino que también va a incluir una fase excretora tardía, lo que nos permite pues valorar la vía urinaria y básicamente pues cómo está el flujo renal, si hay alguna obstrucción o alguna malformación que esté pues afectando el flujo del contraste. En cuanto a la angiotac, esta permite la realización de estudios de la vascularización renal con una resolución que puede llegar incluso a los 0.5 milímetros. Esta prueba es especialmente útil para el estudio de las complicaciones renales de la hipertensión arterial, la valoración de la estenosis renal y el estudio de todo lo que son las malformaciones vasculares, para que lo tengan en cuenta. Ahora, hablando un poco de lo que es el tema del TAC y el contraste, pues en cualquier charla de imágenes diagnósticas que se hable de TAC, se va a abordar este tema que siempre va a ser un poco polémico, y es que si bien es un tema amplio que debe ser abordado en el algoritmo diagnóstico de cada patología, como les venía contando, como generalidades debemos saber que hay que tener precaución en casos de alergia, principalmente en lo que son pacientes pediátricos o en los pacientes que presentan insuficiencia renal. En este último caso, debemos prevenir la nefropatía por contrastes yodados y se ha visto que la hidratación adecuada es una medida preventiva sencilla y costo efectiva para evitar esta complicación en muchos de los pacientes. Es decir, siempre que vayamos a un ataque con contraste, deberíamos pedir al paciente que se hidrate adecuadamente, si puede hacerlo, y, y pues vigilar esto porque se ha demostrado que reduce la incidencia pues, de la nefropatía por contrastes. Ahora, pasemos a hablar de la resonancia magnética, la cual sabemos que es la prueba reina en cuanto a detalle anatómico, y pues esta tiene la misma ventaja del ATAC, que permite obtener imágenes de todos los órganos abdominales y órganos pélvicos, y pues lo que les comentaba del detalle anatómico. Ahora, hay cierta polémica porque es que su resolución espacial es menor a la que se obtiene con algunas TAC más modernas, sin embargo, pues dentro de nuestro contexto tengamos claro que generalmente lo que son las resonancias magnéticas van a tener mayor detalle anatómico que las tomografías. Ahora, en cuanto a sus ventajas, tenemos primero que permite una valoración de las estructuras anatómicas con mucho detalle y que no utiliza radiación ionizante. Mientras que en sus desventajas podemos ver lo que son, como siempre, la larga duración de la toma, ya que pues sabemos que las resonancias se demoran mucho en salir y por lo tanto, digamos que en el paciente pediátrico va a requerir sedación tomar una resonancia magnética, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, ya que el paciente pediátrico no se va a dejar tomar una resonancia. Y también tiene la desventaja de que también tiene el uso de contrastes con sus respectivas complicaciones. En este caso, pues el principal va a ser el contraste de grado línea. Ahora, a través de diferentes técnicas con la resonancia magnética podemos realizar estudios como lo son la resonancia magnética convencional, que realiza una valoración anatómica que puede ser con o sin contraste, la uroresonancia magnética con contraste, que nos permite valorar la vía urinaria, y la angioresonancia magnética, que permite pues, la valoración de la vasculatura, algo muy similar a lo que les había comentado del TAC. En cuanto a lo que es la problemática de la resonancia y el contraste, vamos a ver que el uso de contrastes para resonancia magnética basados en grado líneo va a estar limitado por dos factores principalmente. Por la edad del paciente, ya que está contraindicado en menores de 2 años,
y por la función renal, en la que no se recomienda con aclaramientos de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, debido a que incrementa el riesgo de lo que es la fibrosis nefrogénica, por lo que pues hay que tener mucho cuidado. Y pues si tenemos un paciente con este aclaramiento de creatinina, deberíamos considerar el uso de otra imagen si es posible. Es decir, tratemos de mantener esta imagen fuera de estos dos casos, siempre que sea posible. Ahora, tenemos una prueba que tradicionalmente ha sido muy importante, que es la arteriografía. Sin embargo, actualmente no me va a tener mucho acá porque su uso meramente diagnóstico está cada vez más en desuso. Esta es una prueba de elección en lo que son dos situaciones en la actualidad. Cuando se requiere las tomas selectivas de renina en pacientes con una hipertensión arterial muy grave, por eso les pongo pues, aquí pues el ciclo del eje renina-angiotensina-aldosterona, y también como guía para la angioplastia en lo que son las estenosis de arterias renales. Es decir, cuando vamos a valorar la estenosis y vamos a realizar una angioplastia en el mismo procedimiento. En el caso de que fuera solamente diagnóstico, pues ya les he venido comentando algunas técnicas que podríamos utilizar que actualmente están más recomendadas para este fin que la arteriografía. Ya para terminar esta primera parte, que es como la más extensa de la charla, tenemos lo que son los procedimientos invasivos diagnósticos o terapéuticos guiados por imagen. Y estos van a ser guiados principalmente por ecografía, pero en algunos casos pueden ser guiados por TAC o por radioscopia. Dentro de estos podemos encontrar procedimientos como lo son las punciones con aguja fina, lo que son la biopsia de lesiones renales, como podemos ver en la imagen a la izquierda, las nefrostomías, los catéteres doble J, y muy importante el drenaje de colecciones y abscesos renales. Y pues, ¿qué les puedo decir acá? Les comento que principalmente las indicaciones pues son estas y que a la hora de intervención deberíamos utilizar el método que sea más, que el operador esté más familiarizado y, y que deberíamos tener en cuenta que el resto de indicaciones pues van a ser iguales a las que les venía comentando. Ahora, en esta segunda parte vamos a hablar de algunas indicaciones importantes muy puntuales para patologías concretas. Esto es básicamente lo que debemos saber como médicos generales sobre cuándo pedir una imagen en una patología nefrológica, entendiendo que vamos a abordar pues, principalmente las patologías más comunes que suelen requerir una imagen. Sin embargo, pues como les he comentado a lo largo de la charla, es importante analizar pues, las indicaciones de cada imagen dentro de lo que son los algoritmos diagnósticos y no simplemente pues, creer que porque tenemos sospecha de cada patología debemos pedir la imagen de entrada. Es importante pues, para nuestra práctica clínica revisar lo que son los algoritmos diagnósticos. Entonces comencemos hablando de la urolitiasis, que la podemos definir de una manera muy sencilla como la presencia de cálculos en cualquier parte de la vía urinaria. Entonces, ¿qué imágenes podemos pedir en esta patología? Pues aquí el ultrasonido va a ser el método diagnóstico de primera línea, ya que es un método rápido y sencillo que permite valorar cálculos de hasta 3 milímetros de diámetro. Es importante esto porque en muchos casos puede haber cálculos más pequeños que puedan tener sintomatología, el dolor en los flancos, que pueda tener hematuria, etcétera, pero si son más pequeños, la ecografía no los va a coger. Entonces, el hecho de que no salga cálculo en la vía renal no descarta una urolitiasis si lo hacemos con una ecografía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, aquí en esta imagen que les traigo, podemos ver un cálculo renal asociado a dilatación ureteral e hidronefrosis. Y así se ven los cálculos cuando son lo suficientemente voluminosos para verse. Ahora, en cuanto al ATAC, esta va a ser la prueba de segunda elección, es más sensible y más específica y va a presentar la ventaja de que la mayoría de los cálculos se van a visualizar sin contraste. El problema cuál va a ser? Va a ser pues la radiación ionizante. Entonces, ¿qué podríamos pensar acá? Si realizamos un ultrasonido y seguimos con la sospecha de que podría haber una litiasis en alguna parte de la vejiga por el cuadro clínico, por el historial del paciente, etcétera, deberíamos pedir un ATAC como segunda prueba. Y, y pues la ventaja pues es la falta del contraste. Ahora, la TAC nos permite intuir la composición de los cálculos de acuerdo a su presentación con la imagen. Esto obviamente lo tenemos que correlacionar con una buena y adecuada historia clínica porque yo aquí les pongo unos cuantos ejemplos, pero los ejemplos de los tipos de cálculos que pueden ser radiopacos o radiolúcidos son muy extensos. En cuanto a los radiopacos, tenemos lo que son los cálculos de oxalato de calcio, de estruita y de ácido úrico, mientras que radiolúcida, el principal tipo de cálculo va a ser el cálculo secundario al fármaco indinavir, que es un inhibidor de la proteasa del VIH.
Y pues aquí en esta imagen de la derecha podemos ver lo que son dos litiasis renales no obstructivas pues en toda la mitad del parénquima renal, que pues son un hallazgo en este caso, pero no están presentando pues la clínica clásica obstructiva de la urolitiasis. Pasemos a la segunda patología de esta parte, que es la nefrocalcinosis, y esta se define como el depósito de calcio en el parénquima renal, que puede o no estar asociado a nefrolitiasis, pues con cálculos de esta misma composición. Anatómicamente la podemos clasificar de dos formas, que son la nefrocalcinosis medular, que hace responsable el 95% de los casos, y que se va a asociar mucho a una patología conocida como el riñón en esponja medular, que es una dilatación de los túbulos colectores asociada a la presencia de quistes, litiasis, nefrocalcinosis y infecciones urinarias altas. Es decir, es una patología que es compleja y que a largo plazo suele cronificar, mientras que el otro 5% va a corresponder a la nefrocalcinosis cortical, que puede ser en muchos casos un hallazgo incidental que puede no presentar clínica y que está asociado a niveles elevados de calcio en el resto del organismo. Ahora, ¿qué imágenes podemos pedir en esta patología? Pues depende principalmente de la presencia o no de síntomas en ella. Si el paciente nos consulta por un cuadro de dolor en flancos o hematuria, que son formas de presentación de nefrocalcinosis avanzada, pues de nuevo realizamos todo el algoritmo para descartar, porque pues hay muchas otras causas de estos mismos síntomas que pueden ser un poco más frecuentes, pero si ya hemos descartado y sospechamos, podemos pedir una ecografía o un ATAC como primera línea diagnóstica y para seguimiento. Es decir, podemos usar cualquiera de las dos, depende del operador. Generalmente pues podríamos empezar con una ecografía, pues por las razones que les he venido comentando, pero pues también se nos puede recomendar simplemente iniciar un ATAC para realizar una valoración más completa. Y en esta TAC podemos ver lo que hay, la presencia de múltiples calcificaciones en las uniones córtico-medulares que podrían sugerir la presencia de un riñón en esponja, pues por lo que les comentaba de los túbulos. Por otro lado, pues en esta ecografía podemos ver una nefrocalcinosis en un niño al que se le sospecha un síndrome de Liddle y podemos ver pues aquí la presencia de estos depósitos de calcio, que son pues esos puntos blancos que podemos observar en el órgano. Y pues importante es que en los pacientes asintomáticos, por eso les decía la importancia de la clínica, podemos encontrar depósitos de calcio en el riñón en una radiografía que es pedida por otro motivo y puede ser un hallazgo accidental, como podemos ver en este caso. Sin embargo, vemos que es un hallazgo muy marcado, o sea, esta paciente no presentaba síntomas, pero pues sí tiene unos depósitos bastante amplios. En cuanto al trauma renal, este puede resultar de múltiples mecanismos, como lo son el trauma directo, penetrante, lacerante o incluso iatrogénico por algún procedimiento que hagamos. Es importante decir que está asociado a trauma multiorgánico en un 80% de casos. Ahora, la prueba inicial que vamos a utilizar es el ultrasonido en el contexto de la graduación FAST, y este puede detectar hemoperitoneo, pero no es tan efectivo para ver la lesión renal como tal, y en general es malo para lo que son las lesiones retroperitoneales. Ahora, el TAC va a ser la principal imagen en trauma debido a que es una toma rápida, ofrece detalle anatómico, nos permite ver como tal las lesiones, tanto bueno, en riñón, que no, quizás no sea lo que sospechemos de entrada, pero pues también en órganos abdominales en general. Esta toma de TAC, en lo que se refiere a a la sospecha o a la confirmación de patología renal, se va a realizar en 4 fases. Una fase inicial sin contraste, pues para tomarla rápido. Una fase arterial para valorar lo que es la presencia o no de lesión vascular. Una fase nefrográfica para evaluar la lesión parenclimatosa. Y una fase posterior que se realiza más que todo en lo que es seguimiento y para buscar hematomas y colecciones secundarias pues al trauma. En esta primera imagen podemos ver una laceración radiopaca en el riñón derecho, en el riñón izquierdo, perdón, con un hematoma perirrenal asociado. Y pues quiero que lo vean acá. Lo que pasa es que no tengo acá el proyector láser, pero podemos ver cómo está la laceración comprometiendo tanto médula como corteza en el riñón izquierdo. Ahora pasemos a la pielonefritis. Esta pues va a ser una infección urinaria alta con compromiso inflamatorio del parénquima renal. Y las imágenes que pediremos en este caso son principalmente un ataque de abdomen con contraste, como la de esta imagen, en la que vamos a poder ver una atenuación focal en el polo inferior del riñón, el cual es un hallazgo compatible con una pielonefritis. Ahora, la resonancia magnética abdominal se reserva para pacientes con alergias al contraste y principalmente para pacientes embarazadas, y el ultrasonido es relegado a segunda línea, debido a que comparado con el TAC no va a detectar cambios en parénquima ni caracteriza la extensión perinéfrica de la extensión. Ahora,
Siguiendo pues con la línea de infecciones, pasemos a lo que es el absceso renal, y este se puede definir como una colección de material purulento en el parénquima renal, usualmente como resultado de una pielonefritis o de un proceso inflamatorio que ha sufrido una sobreinfección. En esta patología tenemos dos opciones de imagen principalmente. El ultrasonido, como podemos ver acá, en el cual podemos encontrar un área hipoecóica bien definida en el parénquima renal, que en esta imagen también está asociada a lo que es una trombosis de la vena renal. Y por otro lado tenemos lo que es la TAC, que es la modalidad diagnóstica y de seguimiento más precisa para lo que es el seguimiento del absceso renal. Y aquí lo podemos ver como una masa con pseudocápsula que puede o no tener gas, que en esta imagen la podemos evidenciar en el polo superior del riñón derecho, bastante bien definida pues en todo el centro. Ahora, en cuanto a la enfermedad poliquística renal, esta va a ser la presencia de múltiples quistes en el parénquima renal con la progresiva disminución de la función renal. Es un cuadro crónico de lenta progresión, pero que eventualmente supone un compromiso bastante elevado de la función renal para los pacientes. Esta enfermedad se manifiesta principalmente en una forma hereditaria autosómica dominante y se ha relacionado también a la presencia de aneurismas intracraneales y a otros quistes abdominales. Por lo tanto, es importante que si sospechamos la presencia de esta patología, valoremos el resto del abdomen y también lo que es cerebro. Es importante saber que para muchos de estos pacientes a la edad de 30 años se ha estimado que por lo menos el 68-70% de los pacientes van a tener quistes visibles en el ultrasonido, asociados o no a un deterioro de la función renal, ya que este pues suele ser un poco a una edad un poco mayor. Sin embargo, pues a esta edad ya podemos realizar un diagnóstico y podemos empezar a realizar un seguimiento. Ahí hablando de la radiografía como tal, esta va a ser principalmente un hallazgo accidental, por lo tanto pues no me voy a detener mucho ahí. En el ultrasonido, esta tiene una utilidad diagnóstica y de seguimiento, y se puede apreciar múltiples cámaras en parénquima renal, como podemos ver en esta imagen, de un caso de una mujer de 31 años con una función renal ya un poco disminuida, con un dolor leve y sordo en ambos flancos. Es importante aclarar que en esta patología en muchos casos, en la gran mayoría de ellos, va a ser bilateral. Mm, Eso. Finalmente, pues lo que son el ataque y la resonancia permite una valoración anatómica más detallada y pues es importante considerarlas en algún punto del diagnóstico debido pues a la presencia de otros quistes abdominales que pueden haber en esta patología y podemos verlas acá en esta TAC de abdomen que muestra ambos riñones que están bastante agrandados con múltiples quistes de distinto tamaño y que varían en densidad y en la densidad que muestran en la imagen. Muchas de estas quistes los podemos definir como estructuras redondeadas de pared fina y, y pues de la densidad variada que nos muestran aquí en este caso. Entonces pues es importante que si bien nosotros podemos eh, encontrarla como un hallazgo incidental, recordemos que por su herencia, por su patrón de herencia, deberíamos realizar valoraciones en la descendencia pues, de las personas afectadas. Y también hay que tener en cuenta que por el compromiso múltiple de abdomen, debemos realizar una valoración juiciosa y extensa de esta patología. Ya para finalizar pues la charla les quería dejar algunas ideas para la casa. Primero, que las pruebas de imagen nos proporcionan pues información tanto anatómica como funcional en el estudio de la patología nefrológica. Es importante que nos quede claro que la ecografía es la prueba de elección en la mayoría de las patologías, la que se realiza en primer lugar y la única necesaria en muchas ocasiones, es decir, en las patologías que probablemente todos en algún punto nos vamos a encontrar y que podemos tratar sin necesidad de remisión, ya que son patologías no complicadas. Finalmente, pues algo que tenemos que tener claro es que cuando la ecografía no es suficiente, se requiere un seguimiento más estricto o ya se diría al especialista, generalmente lo que va a seguir en el uso de imágenes van a ser la TAC y la resonancia magnética, debido pues a que permiten valorar múltiples patologías, nos permiten múltiple detalle anatómico y permiten valorar compromiso de otras estructuras adyacentes. Lo que debemos hacer siempre es justificar el uso, no solamente por el costo, sino por los riesgos que tanto de la radiación como de los contrastes, tanto en este último caso, tanto en la resonancia como en la TAC. Y pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bueno, muchas gracias Mateo por tu charla, estuvo muy, muy completa.
Antes de darle paso al doctor para que nos dé su retroalimentación, sus recomendaciones y sus tips, igualmente me gustaría aclarar lo que nos dice Paula por el chat, y es tener bastante cuidado al momento de referirnos a la nomenclatura usada para las imágenes diagnósticas en términos de opacidad y lucidez para la radiografía, de intensidades para la resonancia magnética y de densidades para la TAC. Ahora bien, pues con esto no veo más preguntas ni comentarios en el chat, así que doctor Manuel, por favor, adelante. Pues no, pues realmente, Mateo, felicitaciones pues, por tu charla, muy completa y enfocada, pues digamos, en qué es útil en cada una de las patologías y de las sospechas pues, diagnósticas que uno pueda tener con su paciente. Tenemos una salvedad allí y pues realmente no es que Mateo lo tenga mal, sino que, pues digamos, el uso de gadolinium se ha venido revaluando un poco. Digamos que antes la recomendación sí estaba en unas tasas de filtración menores de 30, no llevar al paciente a este tipo de procedimientos por el riesgo que hay de fibrosis nefrogénica sistémica. Sin embargo, pues últimamente estas recomendaciones han venido bajando un poco para darle más espacio, pues digamos, a pacientes que tienen un deterioro de la función renal y que no están en diálisis básicamente a que se puedan llevar a ese tipo de imágenes. Digamos, hay muchos pacientes que necesitan una resonancia para definir no solamente, pues, digamos, patologías con imágenes a nivel renal, sino también, pues, imágenes a nivel abdominal o tumores o imágenes del sistema nervioso central que requieren el contraste sí o sí y que antes no se les hacía el procedimiento por este riesgo que, pues, digamos, se ha sobreestimado un poco y pues en pacientes que no están en diálisis, digamos que la diálisis se ha vuelto realmente la limitante en este momento y pacientes que están entre 15 y 20 de tasa de filtración glomerular, pues se autoriza, digamos, la realización del estudio como pues digamos, una actualización pequeña del uso del gadolino que cada vez más ustedes como médicos inicialmente generales o en las diferentes especialidades que vayan a tener, pues van a estar usando este tipo de imágenes y de contrastes todo el tiempo, ¿no? Eso es importante pues, que lo vayan teniendo en cuenta. Por lo demás, no, digamos, como dice Mateo, realmente la ecografía es el examen que nosotros necesitamos usualmente como estudio del paciente que tiene alteración de la función renal, no solamente de la función, sino también pues que tenga sospecha de una alteración estructural, ¿no? A veces las alteraciones estructurales no se acompañan con deterioro de la función, como lo han podido ver en las otras revisiones que han hecho, pero pues cuando hay deterioro de la función sí que es lo que más nos atañe a nosotros como nefrólogos, sí que pues necesitamos una imagen para descartar alteración estructural, para ver digamos también, como decía Mateo, pues signos que hagan pensar en cronicidad del paciente, una enfermedad poliquística, alguna otra patología asociada que sea la causante del deterioro de la función renal del paciente, para valorar, por ejemplo, un riñón que sea candidato a llevar o no una biopsia renal y qué tanto riesgo pueda tener esta biopsia según el tamaño que tengan las cortezas renales y los riñones, obstrucciones de la vía urinaria, que es donde inicialmente uno con la imagen pues tiene con la ecografía tiene una aproximación inicial, ya digamos que las otras imágenes, el urotag y ese otro tipo de imágenes, pues van después de que uno ya ha hecho una ecografía como para ubicarse y entender un poco en qué paciente es el que está manejando y cuál es la sospecha diagnóstica que uno pueda tener. Eh, pero sí, definitivamente la ecografía es como, digamos, entre la ecografía, el parcial de orina, que creo que ya también tuvieron su charla con María José, y, y la creatinina, pues fundamentales, las tres cosas fundamentales que nosotros siempre necesitamos pues para definir un paciente en casi todos los contextos, ¿no? También incluso en pacientes de cuidado intensivo, porque a veces uno se encuentra pacientes, hay una alta frecuencia en paciente hospitalizado que lleva un tiempo se obstruye y no hay una causa clara y es una obstrucción, entonces la ecografía le puede ayudar a uno. Entonces siempre es un examen que hay que tener en cuenta pues, para complementar el estudio y poder enfocar mejor el resto de las cosas que uno tiene que hacerle al paciente, una intervención por el urólogo si hay una obstrucción en la vía urinaria. Entonces sí, la ecografía resulta ser el examen fundamental. Ya los demás exámenes son un poquito más complejos. Usualmente ya uno como nefrólogo los pide bajo ciertas sospechas diagnósticas, como nos contó Mateo, muy específicas. Muchos otros también los pide el urólogo para evaluar obstrucciones, puntos de obstrucción, el definir qué tipo de manejo le va a dar al paciente, si le hace una nefrostomía o una obstrucción, si le coloca un catéter doble J.
Eso digamos que es una parte ya estructural que pues obviamente maneja mejor el urólogo, pero pues la idea es que él con las imágenes pues planea cuál es la mejor opción y cuál es la causa, ¿no? También porque pues eso es lo otro, digamos, ahí obstrucción de la vía urinaria hay que ver si es un tumor, si es una cadena ganglional por múltiples pues, compromisos ganglionares de un tumor, ya sea a nivel local, pélvico, o una cosa sistémica como un linfoma, lo que causa una obstrucción. Entonces, digamos, inicialmente uno aproxima con una ecografía, pero ya llevar el paciente a un estudio más profundo pues requiere un TAC, por ejemplo, contrastado para definir un tumor y definir unas metástasis o un compromiso ganglionar y definir básicamente la desobstrucción de un paciente pues, cuando requiere pues, una nefrostomía o un catéter doble J. Entonces, definitivamente pues, es un estudio que la ecografía pues, es la aproximación inicial y los demás ya se vuelven un poco más específicos. La radiografía simple sí definitivamente tiene muy poca utilidad, como lo decía Mateo, que es un examen que poco se hace. Las otras imágenes ya funcionales en cuanto a gamografías y con diferentes isótopos radioactivos, pues digamos que también son un poquito más complejas y, por ejemplo, en pediatría tienen un espacio en cuadros infecciosos que son difíciles a veces de diagnosticar, pero pues digamos que son usualmente ya cosas que maneja tanto el urólogo como el nefrólogo pediatra, entonces pues se salen a veces un poquito del estudio general. Entonces digamos que sí, definitivamente pues yo les digo a ustedes la imagen más importante que ustedes tienen que conocer es pues, la ecografía simple, que pues como cosas negativas pues, es básicamente muy dependiente del operador. Entonces hay gente que hace muy buenas ecografías donde uno ve una gran cantidad de detalles y pues, digamos, características renales que orientan. Y pues digamos ahí ve uno también unas imágenes muy regulares donde pues realmente no se hace un buen enfoque, pues no ayuda mucho al enfoque diagnóstico y también las características del paciente, ¿no? Pacientes obesos, también en cuidado intensivo, en ciertas circunstancias, digamos que tampoco resulta tan fácil hacer una ecografía y pues se hace complejo porque pues ustedes recordarán que los riñones no están en una posición pues a veces tan fácil de llegar cuando el paciente no es pues, flaco y no tiene como las características que uno espera, si no son pacientes obesos con un gran panículo adiposo o con pues una cavidad que es difícil llegar con la ecografía a definir. Por ejemplo, los Doppler renales son muy difíciles en pacientes obesos, entonces digamos que en ese tipo de circunstancias pues tampoco tiene unas limitaciones como cualquier prueba diagnóstica que ustedes pidan. Siempre recordar que una prueba diagnóstica que uno pide tiene que tener como un objetivo, una sospecha diagnóstica, porque pues si no realmente se vuelve pedir un examen sin ningún sentido, pero pues en este caso el sentido de una ecografía pues es complementar el estudio pues, de un deterioro de la función renal o una sospecha de una alteración estructural dada en presencia de hematuria o dolor o sospecha de infección o alguna otra complicación de la vía urinaria. No sé, muchachos, qué preguntas tengan para ayudarles a aclarar. Muchas gracias, doctor, por los comentarios. Ni por mi chat interno ni aquí, pues en lo que veo hay preguntas. De igual manera, si llegan a surgir y pues no le podemos responder entre nosotros, le haremos llegar pues al doctor para que nos ayude en ese aspecto. Muchas gracias a todos los que asistieron y pues creo que no siendo más, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, felicitaciones a Mateo y muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.